¿Nos confiscará el gobierno nuestro oro? Es una pregunta muy habitual en muchos vídeos, en los comentarios, el preguntar si el Estado, en cualquier país, no solo en España, si podría incautar el oro a los ciudadanos. También en el vídeo de Pregúntale a Panda Stacker hay varias preguntas sobre el tema. El precedente de esto es la Orden Ejecutiva 6102 de Roosevelt en Estados Unidos en 1933. Una orden ejecutiva que obligaba a los ciudadanos de Estados Unidos a entregar a la Reserva Federal todo el oro del que dispusieran, en monedas, en lingotes o en certificados. A cambio recibirían $20,67 por cada onza Troy entregada, el precio oficial de la onza Troy. Las infracciones por no cumplir con esta orden ejecutiva incluían multas de hasta $10,000 o 10 años de prisión, o incluso ambas penas. A pesar de las posibles multas y de la prisión, una gran parte, la mayoría de hecho, no entregó su oro y nadie fue casa por casa, pues era algo imposible. Vamos a ver por qué Estados Unidos hizo esa ley de prohibir tener oro y tener que cambiarlo por dólares y por qué creo que eso hoy no pasaría. En aquel momento Estados Unidos estaba bajo la Gran Depresión, todo lo que vino después del crack del 29, y el dólar por supuesto estaba anclado al oro. En medio de toda esa crisis, una época que se puede ver en las fotografías, los comedores, las colas y colas por Nueva York para repartir sopa caliente, la gente plantando hortalizas en Central Park, y el gobierno de los Estados Unidos decide que necesitan devaluar el dólar para hacer políticas públicas de estímulo. Pero una devaluación del dólar significaba automáticamente una revaluación del oro, ya que estaban interrelacionados. Entonces, para que ese beneficio de la revaluación del oro no fuera para los propietarios, sino para el Estado, Roosevelt decidió confiscar el oro y luego revaluarlo de $20,67 por onza a $35 por onza. ¿Y qué es lo que ocurrió con esa orden ejecutiva que amenazaba con multas desorbitadas y penas de prisión? Pues que el oro en las cajas de seguridad de los bancos fue confiscado automáticamente, pero la mayoría de la gente, incluso grandes tenedores de oro, escondieron sus lingotes y monedas en casa y no pasó nada, absolutamente nada. En realidad la confiscación como tal se produjo entre quienes guardaban el oro en bóvedas de bancos, que una vez firmada la orden ejecutiva, los bancos directamente no dejaron acceder al oro, pero nada más. ¿Y hoy? ¿Podrían hacer eso hoy? Hombre, por poder, cualquier locura podría ser posible, pero hay que poner las cosas en su justa medida. Primero, en un sistema fiat como el actual, hacer frente a una situación de gran depresión como la de Estados Unidos en 1933, no necesitan hacer nada con el oro. Pueden devaluar la moneda, pueden emitir deuda infinita prácticamente, los quantitative easing, etcétera, etcétera, etcétera. A día de hoy hay otros instrumentos que para bien o para mal son posibles precisamente por no estar anclados a un patrón oro. Pero vamos a suponer que un Estado necesitara conseguir dinero de los ciudadanos. Y vamos a poner las cosas en su justa medida. Mirad, Credit Suisse calcula que los activos financieros globales tienen un valor estimado de 360 billones de dólares. De esa cantidad, 85 billones de dólares son acciones. Es decir, un 24% de los activos financieros globales son acciones. El mercado global de bonos es de 100 billones de dólares, un 28%. El oro de inversión son alrededor de 35.000 toneladas, o aproximadamente 1,9 billones, que representa simplemente un 0,5% de los activos financieros mundiales. Es decir, el oro de inversión representa el 0,5% de los activos financieros mundiales, frente a un 28% del mercado de bonos, por ejemplo. Parece evidente que es mucho más fácil y más efectivo hacer una simple quita a la deuda, a los bonos, que el Estado decida que no devuelve el principal o una parte del principal y ya está, no tiene que andar diciendo que vayas a entregarle oro amenazando con multas a quien no lo haga o con la cárcel. Pero precisamente porque el mundo de hoy no es el de los años 30, hay muchos activos donde el Estado podría meter la mano si fuera necesario de forma efectiva. Cosa que no podía hacer en los años 30, con una estructura económica completamente distinta y casi sin clase media, sin casi. A día de hoy puede coger los depósitos bancarios para pagar rescates del propio banco, puede amortizar unas acciones a cero como se hizo con el Banco Popular, o en un país como España tan amante del ladrillo, puedes expropiarte, entre comillas, cuando estás amarrado a una o varias propiedades, como digo, te puedes expropiar, entre comillas, en base a impuestos, contribuciones especiales, impuestos temporales, etcétera, etcétera, etcétera. El oro y la plata, si están fuera del sistema, me refiero que no sean un apunte bancario de un fondo de inversión, ni estén en bóvedas bancarias o similares, es algo que para el sistema simplemente no existe.
Es un activo que representa muy poco frente a otros activos como acciones, bonos, depósitos bancarios, viviendas de inversión, me refiero, no primera vivienda. A día de hoy, en el mundo, al menos en el mundo occidental, la forma más rápida y efectiva de incautación son los impuestos. No es el oro, son los impuestos. No son los años 30, donde los impuestos podían quedar en un limbo, porque eran difíciles de cobrar en su mayor parte. Hoy aprueban un impuesto, lo pueden llamar verde o lo que sea que le pongan para que aparente algo temporal, y al día siguiente están ya recaudando el 95% de la cantidad prevista. Para la mayor parte no hay forma de escaparse. Con todo esto quiero decir que la historia está muy bien, pero hay que entender que el mundo de los años 30 no es el de hoy. Si en aquel momento fue un fracaso, hoy no es que fuera un fracaso, es que sería la risión absoluta, porque el oro que está en manos, por ejemplo, de ciudadanos españoles, es una cantidad irrisoria comparada con lo que podrían recaudar de inmediato, en caso, por ejemplo, de riesgo de quiebra del Estado, con hacer una quita de un 10% a los depósitos bancarios de más de 50.000 euros, por poner un ejemplo. O meter un impuesto de un recargo del 20% al impuesto de bienes inmuebles, a la vivienda. Por tanto, yo como apilador de metales preciosos, miedo a que me lo confisquen, la verdad es que no tengo. Todo lo contrario. Para mí el oro y la plata es libertad. Es algo que está fuera del sistema. Algo sobre lo que no pueden decidir de la noche a la mañana, como podrían hacer con una vivienda, con mis depósitos bancarios, con bonos, con acciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, que no tenga miedo y que os anime a que no tengáis miedo y que disfrutéis de la libertad que da un activo como el oro, no significa que tengamos que pregonar a los cuatro vientos que tenemos oro. En situaciones complicadas y complejas de verdad, como un colapso o una guerra, el mayor enemigo no siempre es el Estado. Es más simple que todo eso. Puede ser un vecino, alguien que creíamos un amigo o incluso un familiar. El oro y la plata dan libertad. De hecho, son libertad. Pero la libertad también conlleva riesgos y sobre todo responsabilidades. Lo que no parece razonable es que renunciemos a la libertad por miedos irracionales. Porque a medida que la situación económica se deteriore, vamos a ir viendo, pero en todos los países, con gobiernos liberales o socialdemócratas, da igual, vamos a ir viendo cómo el mecanismo con el que los estados van a financiar políticas para salir de esas crisis son los impuestos. Y especialmente lo que llaman impuestos a los ricos. Y será igual en un país con un gobierno socialdemócrata como en España ahora mismo, o liberal conservador como ahora mismo en el Reino Unido. Impuestos a la renta cada vez más altos y más confiscatorios a partir de un determinado importe, subida de impuestos a los beneficios por la venta de cualquier activo, y en casos verdaderamente graves se hará que la gente tenga que contribuir con un porcentaje del dinero que tenga incluso en sus cuentas bancarias. Y eso es inmediato. Y sin ningún problema, con muy poco coste político para los gobiernos. Si mañana un gobierno dice, aquí tenemos que contribuir todos y todos aquellos que tengan más de 100.000 euros en el banco tienen que pagar un 10% de lo que pase de 100.000 euros, la mayor parte de la población, que por supuesto no tiene 100.000 euros, lo verá genial. Al que le afecte se aguanta, son pocos en relación con el conjunto de la sociedad, pero la recaudación es muy elevada. Y sobre todo, automática. Se publica la orden a las 12 de la noche y al día siguiente, antes de abrir el banco, ya los fondos están retenidos. Así que pensadlo bien. ¿De verdad creéis que si un Estado necesita dinero va a publicar un decreto diciendo que quien tenga oro de inversión que pase por no sé qué oficina a entregarlo? ¿O lo harán vía impuestos automáticos a los activos que tienen bajo control total y absoluto? Salarios, viviendas, cuentas... Por supuesto, esta es solo mi opinión. Quien crea que si compra oro no va a dormir tranquilo porque un gobierno puede firmar una orden de expropiación como en 1933, pues nada, esto no es para todos, no pasa nada. Si duerme más tranquilo con el dinero en la cuenta, en deuda o en acciones o comprando una vivienda, pues estupendo.